Muy buenas tardes. Hoy es la última clase sobre la Salahot, las leyes de Shabbat. Empezamos hace unos meses a hablar un poco sobre las leyes más importantes en el judaísmo. Leyes que son complejas, muchos detalles. Sin embargo, uno no tiene que asustarse de la cantidad de leyes, porque lo importante es saber lo básico y luego repasar de vez en cuando esas leyes. Es muy importante. Todas las leyes son importantes y hay que repasar, hay que seguir estudiando para que no se nos olvide. Sin embargo, Shabbat es más importante simplemente porque una vez por semana tenemos ese Shabbat, que es la reina. Entonces, para poder observar bien el Shabbat, es necesario estudiar y estudiarlo a fondo, pero como no todos tenemos tiempo para el estudio a fondo, entonces de vez en cuando surgen las preguntas y hay que recordar que por lo menos si no sabemos resolver algún problema o alguna pregunta, alguna duda, es importante consultar a un rabino. Es todo. Uno no tiene que saberse todas las leyes de memoria, y son muchas en el judaísmo. Entonces, por eso les vuelvo a decir, no se preocupen, no se asusten, cómprense algún buen libro que tiene un resumen de las leyes, sea de Shabbat, sea de los días festivos, sea de Kashrut, de cómo mantener una casa kasher, de la pureza familiar, de las bendiciones, todo lo básico. Pero cuídense con Shabbat, porque son bastantes detalles. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre algunas labores adicionales, comunes, que se prohíben mayormente por ley rabínica, pero una que tal vez no explicamos lo suficiente, que es también prohibida por la Torah, y tiene que ver con amasar. Si se acuerdan, hablamos sobre las 39 categorías de melajot, de labores prohibidas, y una de ellas es amasar. Pero también es importante tener en mente que, aunque sea una ley rabínica, viene siendo un cerco a las leyes prohibidas por la Torah, porque se asemejan, muchas veces se asemejan, y para no equivocarnos y no transgredir una prohibición de la Torah, los jajamim, los sabios, prohibieron ciertas cosas. Entonces, vamos a empezar con amasar. La prohibición de amasar de la Torah recae sobre un amasado espeso, lo cual implica que mediante la mezcla del polvo y el líquido, las partículas se aglomeran en un bloque sólido, en un bloque único. Eso es amasar. Una mezcla no espesa, que fácilmente puede ser vertida, está prohibida por ley rabínica como cerco protector, pero permitieron hacerlo de modo no habitual. Entonces les voy a dar unos ejemplos para que se entienda mejor cómo tenemos ciertas situaciones en la casa que no se nos ocurre que sea prohibido, pero sí está prohibido por lo menos por ley rabínica, y tiene que ver con esa labor que se llama amasar. Entonces, cuando hablamos de hacer algo no habitual, no de su forma habitual, en este caso de amasar, la variante sería en el orden de los ingredientes, o sea, dependiendo cómo se agregan los ingredientes. Si habitualmente, por lo regular, se acostumbra colocar primeramente el ingrediente seco y luego el líquido, entonces la variante, o sea, el shinui, así lo denominamos en hebreo, el cambio, o no del modo habitual, sería de invertir el orden, primero el líquido y luego el seco, ¿me entienden? Entonces, cuando sí se permite, nada más que los sabios dijeron de hacerlo no del modo habitual, basta con eso, con invertir el orden de cómo se prepara. Ahora, si estamos hablando de una masa que ya está amasado, ya está lista, nada más que le queremos agregar un poco más de líquido para que sea más suave, más fino. Eso está bien, porque no estamos aglomerando, al contrario, es una acción opuesta. Estamos debilitando la cohesión. ¿Me entienden? En vez de aglomerar, al echarle más líquido, se va a aflojar un poco, va a ser más suave. Eso sí se permite,
Y eso sucede de vez en cuando con ciertas comidas de Israel. Una muy conocida es la tejina. ¿Conocen la tejina? Que es la pasta de ajonjolí. ¿Sí la conocen? Por supuesto. Sí. Entonces, según lo antedicho, sí se puede agregar agua a una pasta de ajonjolí. El agua simplemente lo que está haciendo es diluye la mezcla. No se está aglomerando. Ya no es una masa. Ya se formó la masa antes. Ya se hizo la masa antes de Shabbat. Simplemente queremos diluir un poco al agregar agua. Eso sí se permite. Además, dado que también la pasta de ajonjolí también ya fue molida y amasada antes de Shabbat, eso también es importante. Como ya se hizo la masa, entonces no recae sobre esta la prohibición de amasar. Volver a amasar ya se amasó antes de Shabbat. Entonces, por los dos, el agua diluye la mezcla y también ya se amasó. Digamos que no estamos hablando de ajonjolí, de la pasta de ajonjolí, sino de un guisado. Un guisado que se hizo en puré. Se parece a una masa, ¿no? Un puré. Entonces, no hay una prohibición de amasar ese guisado. Ya se ablandó. No se está introduciendo algún cambio en ese guisado si ya es hecho puré. Ya es hecho puré. No va a haber ningún cambio que esté prohibido en este caso del guisado. Pero puede ser que se les antoje un pudín. Ahora sí, está prohibido hacer un pudín cuya masa sea espesa. Entonces les estoy dando ahorita un ejemplo que tal vez sí lo hacen de vez en cuando, sí lo preparan, les gusta el pudín. Por los niños que tienen en la casa, se les acabó la comida. Un pudín es fácil de hacer, sí, pero en Shabbat no se hace si es que va a ser con masa espesa. Si no es una masa espesa, entonces no del modo habitual, sí se permite. Entonces, pudín es un ejemplo de ciertas comidas que tal vez no nos demos cuenta y pensemos que está bien. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Nada más mezclando un poco del polvo o de no sé qué con un poco de líquido, pero dependiendo si va a ser espeso o no. De eso va a depender. Si va a ser espeso, se prohíbe. Si no va a ser espeso, es tipo líquido, si se permite, no del modo habitual. Otra comida que tal vez sea más común en México, no sé aquí en Estados Unidos, es la gelatina. También, ¿cómo se prepara la gelatina? Es el polvo con agua. Al inicio sí es líquido, pero luego endurece. No sé si han preparado una vez gelatina, pero así es. Al principio, al inicio, sí es líquido, la mezcla es líquida, pero con el tiempo va endureciendo, entonces no se permite preparar la gelatina en Shabbat. Si es este tipo de gelatina que endurece, no se puede. También está prohibido preparar un puré que consiste de mezclando harina de papa con agua, o puré de papa instantáneo también. ¿Lo han visto? Lo venden en caja. Entre semana, qué bueno. A veces la señora llega tarde, no le da tiempo para cocinar. Ahí saca el puré de papa instantáneo. Está bien, entre semana. En Shabbat no se permite eso. También es tipo masa. Se está amasando esa mezcla de harina de papa con agua o el puré de papa instantáneo, igual. Pero hay algo más típico, por lo menos en mi comunidad, y es mezclar aceite o mayonesa con verduras. Ya va a depender en ese caso si son verduras que están picadas, o sea, en trozos pequeños o en trozos grandes. Entonces, hay una opinión que sí se permite mezclar aceite o mayonesa con verduras que no están picadas en trozos pequeños. Pero hay otras opiniones si las verduras están picadas en trozos grandes. Entonces, diferentes opiniones. Entonces, mientras que no sean trozos pequeños, hay algunos que sí lo permiten, pero en trozos pequeños puede ser que sea problemático esa mezcla, que no es polvo y agua, no es la masa regular, pero sí se asemeja, sí se parece a una masa, así, o sea, prepararlo en Shabbat. Todo eso es sobre la labor que llamamos amasar, que hay que cuidarse, que hay ciertas comidas que se asemejan y que tal vez no sea permitido hacerlo en Shabbat. Ok, ahora vamos a hablar sobre un área que ustedes conocen muy bien, es fácil de entender, sin embargo hay que cuidarse.
en esa área, aunque sea prohibida por ley rabínica. Como estamos tan acostumbrados a hacer ciertas cosas, a veces se nos olvida que no debemos de hacerlo. Entonces, si se acuerdan, hablamos sobre ese concepto de que hay cosas que tal vez ni sean prohibidas por ley rabínica, pero son uvadim de hol. Uvadim de hol es un término, cosas que hacemos entre semana. No se debe de hacer en Shabbat por el respeto del Shabbat, simplemente para que no sea un día ordinario. Puede ser que sea prohibido, puede ser que no, pero aunque no sea prohibido, mejor abstenerse de hacer ciertas cosas. Entonces vamos a hablar sobre negocios, compra y venta. No se permite comprar ni vender en Shabbat. No estamos haciendo una labor prohibida en comprar y vender, pero es un día de descanso, entonces no se permite. No se permite la compra y la venta de los negocios en Shabbat. Entonces van a ver de vez en cuando en una sinagoga, depende a donde ustedes asistan, que se venden las aliyot para subirse a la Torah, para decir la bendición. Se vende, a veces se venden en los días festivos, todavía más. Hay mucha competencia, todos quieren, hay que venderlos, y también la sinagoga necesita de fondos. Entonces se venden las aliyot, así se llama aliyah, quiere decir subirse a la Torah. Entonces, ¿cómo se permite vender las aliyot? Entonces, hay unos que son estrictos y se abstienen de subastar. O sea, no se debe hacer una subasta, y eso es lo que parece que están haciendo, subastando las aliyot. Entonces, hay unos que sí se abstienen de subastar las aliyot de la Torah, y hay unos que no, pero lo hacen no de la forma habitual. En vez de decir $1,000, 1,000 pesos argentinos. Wow. Dije argentinos. Wow. Algo así, para que no sea lo mismo. Nos encontramos en la siguiente situación. Llegaron muchos invitados, no teníamos bien calculado la comida. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un restaurante, hay una tienda que le podemos pedir al dueño judío, tal vez no judío, haznos un favor, nos va a hacer falta más legumbres, más fruta. No se puede cocinar en Shabbat, pero se puede servir fruta, verdura. Entonces, estamos comprándole, o sea, sí le vamos a pagar, pero después de Shabbat. Eso ya no es un negocio de verdad. Si uno necesita de alimentos para la comida de Shabbat, porque no preparó adecuadamente, puede dirigirse al dueño, puede pedirle al dueño de la tienda que le dé ese alimento, que se haga discretamente, que no vea a la gente que está entrando a la tienda en Shabbat, y también no hablar sobre la paga, cuánto te debo. Luego nos arreglamos, como decimos en México, luego nos arreglamos, después de Shabbat me dices lo que te debo. Ya, eso sí se permite. Aunque es una compra o una venta, igual, como lo hacemos discretamente, la gente no va a pensar mal de nosotros, no aparenta tanto ser una compra ni una venta. Si hay necesidad, sí se permite. Pero se prohíbe prestar o cobrar una deuda. Prestar, eso no. Me prestas. Ahora, en español, cuando decimos me prestas, no se entiende bien el significado. Es que en inglés y en hebreo son dos términos distintos. En inglés es to lend and to borrow. En español es pedir prestado, la verdad. Así distinguimos entre los dos. Pero cuando uno dice prestar, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ah? Lending, o en hebreo, halva'a, o hash'ala. Hash'ala es que te pido prestado algo y luego te lo devuelvo. Pero prestar, to lend, no es hash'ala, no es borrowing. En inglés entienden la diferencia entre lend y borrow. En español a veces no se ve la diferencia entre los dos. Se dice pedir prestado y no me prestas. Porque si le dices a uno, me prestas, ¿qué quieres decir con me prestas? ¿Lending o borrowing? Es una gran diferencia. Lending, de prestar dinero, no es de prestarle a alguien algo hasta mañana, un objeto. Ven como que en español a veces hay necesidad de aclarar a qué te refieres. Porque se prohíbe prestar en Shabbat si estamos hablando de dinero o de algo equivalente, prestado, o cobrar una deuda también. No se permite también
regalar. Llegan ustedes y le quieren regalar al muchacho, al joven, bar mitzvah, cumple los 13 años, felicidades, aquí está tu regalito. O llegan con el anfitrión, una botella de vino. En Shabbat no se permite dar regalos. También porque es tipo de negocio. ¿Cómo se hace? Antes de Shabbat. Y si no se puede, le pedimos a uno que haga kinyan. Kinyan es elevar el objeto como si él estuviese adquiriéndolo. En este caso lo está adquiriendo para la persona que se le va a dar. Tú adquiérelo, levántalo, haces el kinyan antes de Shabbat y así en el Shabbat se lo puedes entregar. Entonces ya se hizo el trato, ya se hizo ese negocio antes de Shabbat y nada más lo que falta hacer es entregárselo. No es una labor de la Torah, es por ley rabínica, que hay que abstenerse de darle el regalo en Shabbat. Hay que hacerlo o hay que empezar a hacerlo antes de Shabbat. Otro caso que también es por ley rabínica, que puede suceder si uno no se preparó bien, es compramos un utensilio nuevo para Shabbat. Serán cubiertos o ciertos objetos que la halajá, la ley, requiere mikve para ellos. Como fueron fabricados por no judíos, si son de metal, de vidrio, dependiendo de qué están hechos y cuál es el uso de ellos, si es un uso directo con la comida, requiere mikve. Por lo regular la gente conoce bien la mikve porque la mujer usa la mikve de vez en cuando y el hombre también de vez en cuando usa la mikve. Ya es un baño ritual, pero ¿para qué los objetos, los utensilios también fabricados por un no judío? Se requiere meterlos, sumergirlos en la mikve antes de usarlos. Se hace una bendición. Es muy fácil de hacer. En la ciudad de Los Ángeles y en otras ciudades grandes donde hay una población judía bastante grande, pues hay bastantes mikvaot, que no son muy grandes, no hace falta que sea muy grande para meterse uno. Entonces ahí los va a ver de vez en cuando, que ahí atrás de la sinagoga hay un mikve que tiene agua de lluvia, lo suficientemente grande para poder meter ollas, platos, cubiertos, todo lo que se usa con comida y es hecho de metal o de vidrio. Pero no se hizo antes de Shabbat, eso no se permite hacerlo en Shabbat. Aunque digamos que estamos hablando de una comunidad, de un barrio donde sí se permite transportar. Ya habíamos hablado sobre esa labor que no se permite transportar en Shabbat, de la casa a la calle, de la calle a la casa, ni en la calle, más de 4 codos. Pero si hay un eruv, y se hizo esa fusión, esa unión por medio de una cuerda, ¿se acuerdan? Entonces sí puede uno cargar ciertas cosas mientras que las cosas no sean muktzeh, algo que es muktzeh que no debo de transportar, aunque sea en mi casa, ni en mi casa, la computadora, etcétera. Pero si es una llave, comida, libros, eso sí se permite si hay un eruv. Entonces en este caso digamos que sí hay un eruv, entonces sí puedo llevar cosas, puedo cargar en la calle, pero no lo puedes meter a la mikve porque metiéndola, o sea, sumergir el objeto, sea el vaso, sea el tenedor, lo que sea, que requiere mikve, al hacerlo en Shabbat está uno haciendo un arreglo, porque es lo que le está faltando a este objeto. Entonces, como le falta eso, no lo puedo usar antes, lo estoy arreglando. Entonces, así, hay opiniones que dicen que esto se asemejan a reparar un utensilio en Shabbat que no se permite. Hay los que sí permiten sumergirlo, hay otras formas de hacerlo, según todos, pero mejor no olvidarse de que si hay algo que requiere mikveh, no lo hacemos en Shabbat, hay que hacerlo lo máximo lo posible para hacerlo antes de Shabbat. Un ejemplo mucho más común, que a veces no se nos ocurre que sea prohibido en Shabbat, es medir la temperatura. Ya no estoy hablando de un termostato digital, los de mercurio, para saber si alguien tiene calentura, fiebre. Claro que si uno está muy enfermo, sí se permite. Ya habíamos hablado sobre los enfermos. Pero si nada más de pura curiosidad queremos medir, esa actividad de medir
es una actividad que se hace entre semana, en un día hábil. Por eso no se permite en Shabbat. Igual pesar. Ay, comí demasiado, a ver cuánto peso. Pesarse a uno, pesar alguna cosa, también no es una actividad que hacemos en Shabbat. Es una actividad típica de un día hábil, por eso no lo hacemos. No es una labor prohibida por la Torah, pesar algo. No es algo digital, claro, porque si fuese digital ya es otro problema. Digamos que no es digital. Sin embargo, medir, pesar, se prohíbe en Shabbat. Sí se permite medir la medicina o para cumplir una mitzvah, medir la temperatura de un enfermo. En estos casos sí. Si es para cumplir una mitzvah, sí se permite. Otro ejemplo de algo que tal vez solemos hacer entre semana, pero en Shabbat no se permite, es correr. A menos de que uno va para cumplir una mitzvah, para atender una clase de Torah, un rezo, pero no por ejercicio. No es una labor, simplemente es algo que hacemos entre semana, que no debemos hacerlo en Shabbat, pero si es algo, claro, que tiene que ver con una mitzvah, el rezo, una clase, sí se permite. Digamos que la persona disfruta de correr, no está haciendo ejercicios, porque el hacer ejercicios uno se va a agotar, y eso no se permite en Shabbat, agotarse, cansarse. Por eso no hacemos ejercicios en Shabbat, pero sí hacemos cosas que disfrutamos, mientras que no sea una labor prohibida. Entonces digamos que alguien sí disfruta de correr, quiere ir pasear, quiere ir jogging, porque le gusta. Si eso es lo que está acostumbrado a hacer casi diario, disfruta de eso, mientras que no se agote, está bien, se le permite. Pero sin aparatos, o sea, puede uno hacer cosas que le gusta, pero sin aparatos. Si uno quiere caminar por su salud, así le dijo el doctor, un mínimo de 1 hora diario. Caminar también se permite, es por su salud, pero sin correr, un ritmo normal. No se permite caminar por necesidades mundanas. ¿Qué quiere decir necesidades mundanas? Un ejemplo sería ir al campo para ver, ya está listo para la cosecha, uno que tiene campo. Si no es campo, ir a la fábrica a ver cómo está todo. Eso ya caminar a un lugar sin necesidad, no tiene nada que ver con Shabbat eso. ¿Y para qué va a ir allá? Pues quiere planear, quiere hacer planes para la semana que entra, entonces quiere ver cómo está todo ahí en la fábrica o cómo está todo en el campo. Entonces eso no se debe hacer en Shabbat. Eso quiere decir necesidades pero mundanas, nada que ver con Shabbat. Digamos que está construyendo uno su casa, tampoco se debe ir a contemplar cómo está la casa, qué es lo que le va a faltar. En Shabbat, no, prohibido también ver apartamentos en venta, si es que quiere comprar un apartamento. Espérate hasta el domingo. En Shabbat no se debe hacer eso, de ir a ver lo que se está vendiendo, a cuánto se está vendiendo, si uno está comprando, o en eso está, de querer comprar una casa. O sea, que está construyendo, o tiene interés en comprar, no se permite. Otra posibilidad también, eso también sucede, de que a veces tenemos planeado un día de esos ir a comprar aparatos eléctricos o como se llaman en inglés appliances, electrodomésticos en español puro. Ya me entienden, ¿no? Appliances, electrodomésticos, aparatos eléctricos, etc. Entonces tenemos pensado comprar esas cosas. Entonces uno puede fijarse en ellos, puede verlos por la vitrina, pero no fijarse en los precios. Sin fijarse en los precios, nada más verlos, está bonito. Está bien, eso no está prohibido, pero sin fijarse en los precios. No hablar en Shabbat de cosas que está prohibido hacer. Digamos, mañana voy a ir en coche a tal y tal lugar. No se nos permite ir en coche en Shabbat. Entonces tampoco hablar sobre lo que no se nos permite. Mañana nos vemos. Eso sí está bien. Porque no dijiste cómo le hago para verte. Me voy a ir en avión, me voy a ir en coche, te voy a hablar por teléfono. Mañana nos vemos. Eso está bien. Bezrat Hashem. Con la ayuda de Dios. Lo que se nos prohíbe hacer en Shabbat, también se nos prohíbe hablar sobre eso. O mañana compraré tal cosa, te voy a escribir un email. Se nos prohíbe escribir, se nos prohíbe comprar. Entonces también se nos prohíbe hablar sobre ellos.
Pero pensar, no está prohibido pensar. Pensar no. O insinuar, también se puede insinuar. Voy a hablar con tal y tal persona, como acabamos de decir. No dijiste cómo vas a hablar con él. Voy a hablar con él. Está bien. Pensarlo, insinuar, eso sí se permite. Un ejemplo de que no se nos permite, que tal vez alguna vez tengamos necesidad, es no decirle al taxista judía, digamos que es un taxista judío, por favor ven a recogerme después de Shabbat. Cuando concluye el Shabbat, por favor ven a recoger. No, eso no se debe decir en Shabbat. ¿Me entienden? Esa es la idea, de no hablar sobre ciertas cosas que se nos prohíbe hacer. Entonces, en este caso, pedirle un taxi en Shabbat, no. Aunque vamos a ir después de Shabbat, igual, no hable sobre eso en Shabbat. También prohibido hablar de cuentas, que uno tiene algún provecho comercial. Todo tipo de cuentas. Digamos, oye, ¿en cuánto se vendió esa casa? ¿En Shabbat? No. Aunque él no tenga la intención de comprar la casa, igual está hablando sobre el precio de lo que se vendió. No es compatible con el Shabbat. Siempre tengan en mente esa regla de limitar lo más que se pueda conversaciones mundanas. La gente es muy curiosa, a veces no tienen sobre qué hablar, se aburren, no quieren cantar, están en la mesa, ¿no? Comiendo, canten, mariachi, algo, una ranchera, ¿no? Se permite, eso sí se permite si le gusta la música mexicana, sí, ¿no? Mejor claro, que sea música de Shabbat, claro que sí. Pero si es lo que lo va a estimular, sí se puede. Eso mucho mejor que hablar sobre los negocios. ¿Cuentas? No, mejor limitarlo. A veces de repente alguien menciona algo y se nos olvida que es Shabbat. Hay que decirle, ¿sabes qué? Mejor déjalo para después de Shabbat. Empezaron a hablar, está bien, pero hay que cuidarse de no meterse demasiado en hablar sobre un tema que no tiene nada que ver con Shabbat. Pero digamos que vamos a cumplir con un precepto. Va a haber una colecta de fondos. Mencioné antes las aliyot. En este caso no va a ser aliyot para la Torah, no se va a vender, pero sí va a haber una colecta de fondos de vez en cuando. Hay alguna necesidad. Imagínense, puede ser que reciban alguna noticia de que alguien falleció y no tiene familiares, nadie que le ayude, sea a los niños, a los huérfanos, o sea al mismo señor que falleció, para enterrarlo. Hay que hacer una colecta. Y el mejor día para hacer colectas es el Shabbat, cuando se junta la gente, cuando llega a la sinagoga. Claro que si se puede hacer después del Shabbat, mejor. Si se puede, hoy por medio de WhatsApp, por medio de email, no sé si ustedes reciben, yo casi diario, todo tipo de situaciones que necesitan de ayuda. Entonces la colecta sí se permite en Shabbat. Es un precepto, ¿no? Es una mitzvah. Aunque sea una labor prohibida, hablar sobre dinero, estamos hablando de algo que no se nos permite hablar en Shabbat, pero es para cumplir un precepto. La tzedakah, la caridad, necesidades comunitarias, si hay necesidad de hablar sobre eso en Shabbat, sí se nos permite. Prohibido leer contratos, sean contratos de compra y venta, documentos asociados con ese negocio o estados de cuenta. ¿Les llegó el correo? ¿Quieren ver el estado de cuenta en el banco? Bueno, espérate hasta Motzei Shabbat. ¿Por qué pensar en eso? Entonces, son ejemplos de que no se debe de hacer el Shabbat. Igual, la cuenta de la electricidad y del agua que les llega cada 2 meses, la cuenta de gas, de lo que sea, del teléfono, o de estar viendo los precios en algún anuncio. Digamos que están caminando por la calle y ven por la vitrina. En México le decimos vitrina, en España le dicen escaparate. Entonces, si ven algún anuncio o precios sobre artículos que están en la vitrina de una tienda, en inglés el showcase, algo así, ¿no? Tampoco se debe ver, no se debe contemplar los precios. Las cosas, sí, está bien ver las cosas pasando por las tiendas. Es que hay gente que vive, dependiendo de la ciudad, cerca de los negocios. Aquí en Los Ángeles, por lo regular, a menos de que uno vive por Pico tal vez, no hay negocios cerca de la casa. Uno puede ir caminando, no ve negocios. Pero sí hay barrios, sí hay ciudades donde están los negocios
de Goim abiertos en Shabbat, o los negocios de Yehudim, de judíos, cerrados, igual, pero ahí están los artículos, ahí están los anuncios. No tiene nada de malo ver las cosas de paso, pero no de contemplar los precios. Ahora, vamos a hablar sobre una situación que sí hay gente que se les dificulta un poco, es en un Shabbat en la tarde, no tiene nada que hacer, y es un Shabbat en el verano, o sea, hasta que termine Shabbat son muchas horas. ¿Qué va a hacer? Como preferencia le gusta leer libros de ciencia o libros sobre la salud, la dieta. ¿Se permite o no? Hay quienes permiten leer libros de ciencia, no es negocio, es ciencia y otras áreas de saber, dietas saludables, etc. Pero no una novela, algo así que no tiene nada que ver con la realidad. Pero es preferible hacerlo de modo casual. Yo le digo a la gente, siempre les recuerdo que no está prohibido de por sí, pero ¿por qué perder el tiempo en esas cosas? Si el Shabbat, más que nada, está reservado para el estudio de la Torah, para el descanso. Pero hay los que no entienden bien la Torah, o quieren algo diferente, quieren pasarle tiempo leyendo algo interesante. No está prohibido. Hay opiniones que sí lo permiten, mientras que no sea de negocio, mientras que no sea algo triste, porque en el Shabbat uno tiene que estar alegre. Y por tal motivo que no se nos permite leer lo triste, no se nos permite leer los periódicos llenos de puras cosas tristes. Y si el enfoque es en la economía, peor todavía. Como decimos en México, está de la patada. ¿No? Sí. Entonces, todo lo que es triste, no. Y el periódico de por sí, no. No es aconsejable porque hay muchas cosas en los periódicos que nos van a entristecer, los accidentes, la política y las mentiras. Sí. Pero si es algo no triste, algún detalle, un artículo, no está prohibido. Pero en general mejor no. Como les dije antes, sí hay cosas que no se nos prohíben leer, pero lo correcto es abstenerse de leer periódicos, etcétera, tipo de cosas de ese tipo que no tienen nada que ver con Shabbat. ¿Y por qué? Porque a veces también es un poco difícil diferenciar entre lo permitido y no lo permitido. Entonces mejor no leerlo el Shabbat. Sí hay periódicos judíos con Torah, artículos de Torah, historias de rabinos, de cosas interesantes. Eso sí, yo me refiero a los periódicos no judíos, llenos de todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con Shabbat. Y además consume tiempo de la Torah. Llega uno después de los 120, llega arriba y dice, ¿por qué no estudiaste Torah? No tuve tiempo. Sí, pero sí tuviste tiempo para ser especialista en los deportes. ¿Sí? En eso, para eso sí tuviste tiempo. ¿Tuviste tiempo para leer todos los chismes? Para eso sí. Hay gente que se fijan en ciertas cosas que no se debe fijar ni entre semana. Y es más, no tanto por lo prohibido, pero qué pérdida de tiempo. El tiempo valioso que Akadosh Baruj Hu nos dio para usarlo de una forma benéfica. Que aprovechemos el tiempo en Shabbat que no trabajamos para estudiar la Torah. Hay los que no tienen tiempo entre semana. Un poco, sí, 15 minutos, pero para eso sirve el Shabbat, para aprovecharse de ese tiempo libre que uno no está preocupado con sus cuentas, con el trabajo, para acercarse a los niños, para alabarle a Dios, descansando, sin prisa. Ahora les voy a dar una idea. Si quieren leer alguna noticia porque les interesa lo que está pasando en la Casa Blanca o en la Casa Roja, donde sea, si de verdad les interesa eso, en el excusado. Pero ahí déjenlo tirado, el periódico. Ahí es donde tiene que quedarse el artículo. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? El excusado no se permite Torah. Entonces, ¿qué van a hacer? Pero, aún así, en el excusado, no lean cosas que los afligen, porque eso en Shabbat no se permite. Entonces hay que buscarle algo que no nos aflige. El siguiente tema es remuneración
en Shabbat. Rabino, una Sí, pregunta acerca sí. de leer libros. Los jóvenes que están en la escuela, Sí, que en Shabbat quieren leer el libro porque el lunes tienen examen. muy buena pregunta. En un examen hay dos problemas con eso, y a pesar de los problemas sí se permite. Pero ¿cuáles son los problemas? Vamos a ver dentro de poco, vamos a hablar sobre que no se hacen cosas en Shabbat para prepararse para la semana. Es falta de respeto hacer algo en Shabbat preparándose para el domingo o el lunes. En este caso uno está preparándose para el examen. Y además puede ser un tema que no es de Torah, porque si fuese tema de Torah, por lo menos está estudiando. Pero no es prohibido. No está prohibido en este caso porque esa preparación tal vez le sirve de algo. Es necesario tener esos conocimientos. Entonces no debe ser tan exigente decirle no se permite en Shabbat si es que necesita del tiempo, pero que no sea algo que se acostumbre a hacer todos los Shabbatot preparándose para el examen. Ojalá y entienda él con el tiempo, cuando va creciendo el niño, que Shabbat hay que reservarlo para estudio de Torah. Pero si tiene esa necesidad de prepararse y le va a hacer falta, si no, sí se le permite. Sí. Entonces, remuneración en Shabbat. Los sabios prohibieron recibir remuneración por algún trabajo realizado en Shabbat. Se parece a compra y venta. Pagarle a alguien por ser mesero, digamos. Si es judío, no se le permite recibir remuneración por el trabajo que hizo. Realizó un trabajo permitido, mesero, no hizo nada de malo, pero pagarle, entonces ¿cómo le vamos a hacer para darle lo que se merece? Tiene que llegar un poco antes de Shabbat, o tiene que quedarse un poco después de Shabbat, porque así se absorbe el Shabbat en el tiempo del viernes o con el tiempo del sábado en la noche, para que no sea nada más que para el Shabbat le pagamos. No es tanto el problema de pagar, sino de recibir. Si es una muchacha no judía, mientras que está haciendo una labor que no está prohibida, ella sí puede recibir. El judío no puede recibir. Por ley rabínica. Entonces, ¿cómo se hace? El Hazán, ¿saben lo que es el Hazán? El que reza, el que canta en la sinagoga. A veces tiene contrato. ¿Cómo puede trabajar en Shabbat? ¿Se le paga? Sí, pero se le paga por todo el tiempo. También entre semana, entonces ahí sí no hay problemas. El problema es cuando se trata nada más del Shabbat, no del viernes, ni del domingo, ni de cualquier otro día. Ahí sí se complica un poco cómo se le permite aceptar esa remuneración. Por lo regular se le dice que haga algo antes de Shabbat o después de Shabbat, y así el Shabbat está incluido en los días hábiles. Así sí se permite. Uno va a rentar su habitación, ¿cómo le dicen aquí en Estados Unidos? Airbnb. Algo así. Para Shabbat, ¿se permite o no? Es un negocio. Pero si el tiempo del alquiler se extiende un poco antes de Shabbat y después, sí se permite. Son una parte del viernes y una parte del sábado a la noche. Si nada más fuese por el Shabbat, es un negocio, se permite. Otra idea que también es importante es que los sabios, los jajamim, prohibieron realizar una labor o algún esfuerzo, mejor dicho, algún esfuerzo en Shabbat, preparando algo para la semana, ya que esto implica falta de respeto para el Shabbat. Un ejemplo, el Shabbat en la tarde, ¿podemos lavar los trastes? Ya no tenemos necesidad de los trastes, ya no los volvemos a usar, ya se va a acabar Shabbat, Shabbat en la tarde. No van a llegar invitados, no va a llegar la gente, no vamos a comer en estos trastes. Los dejamos ahí, en el lavaplatos, para después de Shabbat. No podemos hacer algún esfuerzo, no es una labor prohibida lavar los trastes, es un esfuerzo. Y ese esfuerzo implica falta de respeto por la santidad de Shabbat. ¿Por qué hacer algo para que puedas descansar el sábado en la noche, para que te puedas ir a algún lado a pasear? Si es para Motzei Shabbat, para después que termine Shabbat. Si es que uno necesita de los platos, de los cubiertos, el viernes en la noche se le permite lavarlos para que Shabbat en la mañana o en la tarde pueda comer. No tiene que usar a fuerzas desechables o sacar otros platos para que tengan más trastes sucios. No, eso no es necesario. Si los va a usar, se permite. Si no los va a usar, mejor ahí dejarlos. Igual con la cama. Si quiere uno tener la cama ordenada, está bien, pero si ya no lo va a usar y nada más quiere arreglar las camas para Motzei Shabbat, para después de Shabbat, no se tienden las camas.
En la mañana el Shabbat sí, nos vamos a acostar en la tarde, vamos a usar la cama, podemos tender, podemos acomodar el cuarto, podemos acomodar la mesa, pero si ya no vamos a usar la mesa, nos acomoda la mesa. Sí, claro que podemos quitar los trastes sucios para no dejar la casa sucia, eso sí. Hay que cuidarse de no hacer cosas en Shabbat para después de Shabbat. Queremos ahorrarnos tiempo. Eso no se prepara de Shabbat para un día de la semana. Igual que no se prepara en Yom Tov, en los días festivos, para Shabbat. Por eso habíamos hablado sobre algo que se llama Eruv Tafshilin, cuando tenemos Yom Tov antes de Shabbat, el viernes. ¿Cómo vamos a preparar comida el viernes para Shabbat? Sí se permite en Yom Tov cocinar, mientras que tengamos la lumbre, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos la lumbre desde antes de Yom Tov, pero preparar de Yom Tov para Shabbat, no, falta de respeto a ese día. Hacemos Eruv Tafshilin, empezamos un día antes, preparamos algún guisado, recitamos la bendición de Eruv Tafshilin para poder seguir cocinando lo que se empezó el jueves, digamos, para poder seguir cocinando el viernes. Porque si no, estamos preparando de Yom Tov para Shabbat. Se nos permite cocinar para Yom Tov, eso sí, tenemos la lumbre, podemos cocinar en Yom Tov, pero el viernes en la noche no tenemos comida. Señor, puedes preparar una olla grande para que te sobre. Eso también es otra idea, otra opción. Así te sobra para Shabbat. Hoy que tenemos la ventaja de tener lo que le dicen slow cooker, crackpot, un calentador lento, ahí lo dejamos prendido antes de Yom Tov. Y ya con eso, el viernes llegamos, lo llenamos con la comida que queremos preparar para el Shabbat. Pero ya se prendió, es eléctrico. Entonces tuvimos que prenderlo antes de Yom Tov. En Yom Tov nos permite lo eléctrico. Pero a condición de que se hizo Eruv Tafshilin, que estamos preparando el viernes, que es Yom Tov, para Shabbat. Entonces de esa manera, como no hay otra opción, sí se permite por medio de Eruv Tafshilin o, claro, preparando una cantidad más grande para que nos sobre. Entonces, está prohibido realizar un esfuerzo en Shabbat para un día de entre semana. Que termina Passover y tenemos todos los trastos de pesa. Sí. Y va a empezar a entrar el Hametz a la casa. Así es. Y vamos a decir que termina en Shabbat en la noche. Sí. ¿Podemos guardar todos los trastos o tenemos que esperarnos hasta que termine? Sí, también es otro ejemplo de algo que no se nos permite hacer en Shabbat, con el día festivo, para un día de entre semana. Nos tenemos que esperar hasta que termine el Hag, el día festivo, o Shabbat, no sé Shabbat, para empezar a guardar cosas. ¿Sí? No hay otra opción. Es falta de respeto, esforzándose, haciendo algún esfuerzo. No es una labor prohibida guardar las cosas, pero es un esfuerzo y queremos preservar el carácter de Shabbat, la santidad de Shabbat, por eso abstenemos de ciertas cosas. Bueno, eso se puede aplicar a un no judío. Sí, él sí es lo que está haciendo el día entero, es lavando, es su ocupación, es su trabajo de lavar, de limpiar, entonces es otra cosa. ¿Sí? Ok, radio y televisión. No se puede escuchar la radio y la televisión en Shabbat, aunque el aparato ya está encendido. No hicimos nada. ¿Qué vas a escuchar en Shabbat? ¿La radio? ¿Vas a ver la televisión? Es una contradicción. O sea, Shabbat es un día sagrado. ¿Para qué demostrar una falta de respeto haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo sagrado? Eso nos afecta a nosotros. Si no cuidamos del Shabbat como debe ser, hacemos cosas que estamos acostumbrados a hacer entre semana. Entonces, ¿cómo se va a notar que es un día diferente, que es un Shabbat? Entonces, aunque no es una labor, se prendió la televisión o la radio antes de Shabbat, igual, no se nos permite. Hay gente que así lo hace, por el fútbol, quieren ver el partido, sí, y no se permite eso. Es una falta de respeto al Shabbat. Y también es una acción típica de entre semana. Es lo que hacemos entre semana, a la vez, de ver la computadora, de escuchar la radio. No se debe hacer eso en Shabbat. La regla general con todo eso es que queremos evitar que nuestra conducta en Shabbat no sea idéntica a nuestra conducta en los días hábiles. Es todo, queremos evitar eso. Mi pregunta es, yo voy a cuidar a mi madrecita y para evitar lo de la televisión nos ponemos a jugar juegos de mesa. Sí.
Claro, después de que terminamos ya nuestro... Sí, claro, sí. Se quieren entretener con juegos. Sí. ¿Cuánto podría ser, digo, a ella le encanta la baraja, el dominó, no te enojes, es permitido pasar 4 horas así? Sí, sí, ya hablamos sobre los juegos y los juguetes. Es otra conferencia y ahí mencioné de que ciertos juegos sí se permiten, dependiendo del juego. Si no hay dinero, como en el Monopolio, entonces sí, el ajedrez, las damas, etcétera. Sí. Bueno, hablando de juegos, alguien preguntó que si pueden jugar rompecabezas. A los niños se les permite los rompecabezas, a los adultos mejor no, para que se entretengan con cosas mejores. Sí, sí. Sí. Igual se prohíbe también encender o grabar un video mediante un timer. Tenemos un timer, puede ser el reloj. No lo vamos a prender en Shabbat, claro, pero el timer lo va a prender. Y eso por varias razones no se debe hacer en Shabbat. Lo que sucede con todos esos aparatos, video, grabadoras, etc., puede ocurrir algún desperfecto, algún problema con el aparato y puede uno olvidarse que es Shabbat y quiera hacer algún arreglo, repararlo, y eso no se permite en Shabbat. Igual como habíamos comentado sobre los instrumentos musicales, que tiene de malo tocar un instrumento, no es una labor, sí, pero los jajamim, los sabios, temían de que puede romperse algo, puede descomponerse el instrumento y lo quiere arreglar. Además, por eso es el cerco protector de no tocar instrumentos, para que no vaya a arreglar, para que no vaya a transgredir algo que es prohibido por la Torah. También es muy posible de que se nos olvide que es Shabbat y quiera uno modular la potencia, muy bajo, muy alta. Eso tampoco se puede hacer en Shabbat, porque cambia la forma de conexión. En resumen, hablamos sobre halajot. ¿Saben lo que significa halajá? Ley. Pero ¿cuál es la raíz de la palabra halajá? Ir y caminar, la lejet. Porque la halajá implica un camino. No se trata de frías órdenes de qué hacer y qué no hacer. Halajá quiere decir movimiento, caminar. Cuando aprendemos las leyes de una forma profunda y las aplicamos dentro de un estilo de vida judío, esa halajá se convierte no en una restricción, sino en una dirección. Y esa es la meta del estudio de las halajot, más que nada de las halajot de Shabbat. Santificar el Shabbat. Y al santificar el Shabbat, Berat Hashem, primero a Dios, también seremos nosotros santificados. Amén.